Roberto siempre había sido un hombre de rutinas. Se levantaba a las 6, preparaba su café solo, sin azúcar, y leía el periódico digital en su tableta. Durante 35 años, su vida había seguido un guión predecible. Trabajar, ahorrar y confiar. Confiar en que el sistema, ese gran engranaje del que todos formamos parte, cumpliría su promesa. La promesa de una jubilación tranquila, un merecido descanso después de una vida de esfuerzo. Pero esa mañana de martes, una noticia en la sección de Economía hizo que su mundo se tambalizuara. Colapso del Fondo Nacional de Pensiones. Pagos suspendidos indefinidamente. Las palabras flotaban ante sus ojos, frías e impersonales. Colapso. Suspendidos. Indefinidamente. Se reclinó en su silla, el café a medio tomar enfriándose sobre la mesa. No podía ser. Debía ser un error, una de esas noticias falsas que circulan por Internet. Pero la fuente era fiable, y pronto otros titulares confirmaron la catástrofe. El sistema había fallado. La promesa se había roto. Roberto pensó en su padre, un hombre que trabajó hasta su último aliento, creyendo ciegamente en las mismas garantías. Él le había enseñado el valor del trabajo duro y la importancia de contribuir a la sociedad. Tú cumple con tu parte, hijo, le decía, y el sistema cuidará de ti. Roberto había seguido su consejo al pie de la letra. Cada mes, una parte de su sueldo se destinaba automáticamente a ese fondo que ahora no era más que un fantasma. Un agujero negro que se había tragado sus sueños y los de millones como él. Sintió una oleada de ira, una rabia impotente que le recorrió el cuerpo. Ira contra los políticos, los economistas, los gestores anónimos que habían jugado con su futuro como si fuera una partida de póker. ¿Cómo habían permitido que esto sucediera? ¿Dónde estaban ahora todas esas caras sonrientes que en las campañas electorales garantizaban la solidez del sistema? Desvanecidas, como el dinero de su pensión. Pero debajo de la ira, comenzó a burbujear otro sentimiento, uno más íntimo y doloroso. El arrepentimiento. Se vio a sí mismo, más joven, discutiendo con su amigo Carlos en un bar. Carlos, siempre un poco rebelde, un poco escéptico, le hablaba de invertir por su cuenta, de no poner todos los huevos en la misma cesta. El gobierno no es tu padre, Roberto, le había dicho. Tienes que crear tu propio salvavidas. Roberto se había reído de él, lo había llamado paranoico. ¿Para qué complicarse la vida?, le respondió. El sistema está diseñado para funcionar. Es lo más seguro. Qué ingenuo había sido. Qué ciego. Había delegado la responsabilidad más importante de su vida, su bienestar futuro, en manos de extraños, en una promesa abstracta. Carlos, mientras tanto, había estudiado, había invertido en pequeñas propiedades, en acciones de empresas que conocía. Había construido su propia fortaleza financiera, ladrillo a ladrillo, mientras Roberto simplemente dejaba que la corriente lo llevara. El arrepentimiento era como un ácido que le quemaba por dentro. Recordó todas las veces que pudo haber ahorrado más, pero prefirió comprar el último modelo de coche. Las vacaciones caras que realmente no necesitaba. Las pequeñas indulgencias que sumadas representaban una pequeña fortuna. No se trataba de no disfrutar la vida, se dio cuenta, sino de la falta de previsión, de la cómoda pereza de no querer aprender sobre finanzas personales. Era más fácil confiar que actuar. La llamada de su hija, Sofía, lo sacó de su ensimismamiento. Su voz, llena de preocupación, atravesó el teléfono. «Papá, ¿has visto las noticias? ¿Estás bien?» Roberto intentó sonar tranquilo, pero su voz se quebró. Le contó todo, la ira, el miedo, la sensación de haber sido estafado. Sofía lo escuchó en silencio y luego dijo algo que lo golpeó con la fuerza de una revelación. «Papá, esto es terrible, pero no es tu fin. Eres la persona más ingeniosa que conozco. Siempre has encontrado una solución para todo». Las palabras de su hija fueron un bálsamo. No, no era el fin. Tenía 62 años, no 80. Todavía tenía salud, tenía experiencia y, lo más importante, había aprendido la lección más dura de su vida. La autosuficiencia no era una opción, era una necesidad. La verdadera seguridad no provenía de un sistema externo, sino de uno mismo, del conocimiento, de la acción y de la capacidad de adaptación.
colgó el teléfono y miró por la ventana. El sol brillaba, indiferente a su crisis personal. El mundo seguía girando. Se levantó, tiró el café frío por el fregadero y se preparó uno nuevo. Mientras el agua se calentaba, abrió su tableta de nuevo, pero esta vez no buscó noticias. Buscó cursos de finanzas para principiantes, artículos sobre cómo generar ingresos pasivos, foros de gente que había pasado por situaciones similares. Se dio cuenta de que su historia no era única. Millones de personas estaban enfrentando la misma realidad. Pero lamentarse no iba a cambiar nada. La única salida era hacia adelante. Quizás podría usar su experiencia como ingeniero para hacer consultorías. Quizás podría empezar ese pequeño taller de carpintería con el que siempre había soñado. Las posibilidades, aunque aterradoras, también eran extrañamente liberadoras. Ya no estaba atado a la espera de un cheque mensual que nunca llegaría. Su futuro, para bien o para mal, volvía a estar enteramente en sus manos. La historia de Roberto es una ficción, pero resuena con una verdad universal. En un mundo cada vez más incierto, depender de un único sistema es un riesgo que no podemos permitirnos. La educación financiera no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. No se trata de volverse un experto de Wall Street, sino de entender los principios básicos del dinero, del ahorro, de la inversión. Se trata de tomar el control. ¿Y cómo empezar? Empieza pequeño. Lee un libro sobre finanzas personales, mira videos como este, habla con gente que sepa más que tú. Empieza a hacer un presupuesto y a seguir tus gastos. Entiende dónde va tu dinero. Busca formas de crear una pequeña fuente de ingresos adicional, por modesta que sea. Cada paso, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu propia seguridad financiera. La lección que Roberto aprendió de la manera más difícil es una que todos podemos aprender hoy. No delegues tu futuro. Constrúyelo. Sé tu propio plan de pensiones. La confianza es buena, pero el conocimiento y la acción son mucho mejores. El poder de asegurar tu tranquilidad no está en manos de un gobierno o de un fondo, está en tus manos. Espero que esta reflexión te haya servido. No esperes a que una crisis te golpee para tomar las riendas. El mejor momento para empezar a construir tu futuro fue ayer. El segundo, mejor momento, es ahora. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido útil, considera suscribirte para más contenido que te ayude a tomar el control de tu vida financiera. Nos vemos en el próximo video.